tres componentes hacían que la persona tuviera de manera generalizada una forma negativa de vivir la vida, ¿sí? Se llegaron a hacer algunos descubrimientos en cuanto a esta mirada, y la idea era pensarlo como una triada cognitiva, ¿sí? La idea principal se trata de desarticular esta conceptualización, es decir, con el tiempo se empezó a determinar que las personas cumplían criterios, conjuntos de características que constituían los trastornos. Ustedes ven que las personas que tienen problemas psicológicos, problemas emocionales, tienen características, viven la vida de una manera, se expresan de una manera, entonces se habla de criterios, ¿no es cierto? Entonces cuando nosotros hablamos de criterios, hablamos de que son casos graves, ¿no es cierto?, que dejan de cumplirse y la persona deja de cumplir estas características que hacen que tenga el trastorno. Entonces, de repente hablamos de tres características, ¿no es cierto?, una mirada negativa, y si pensamos que la persona puede dejar de tener esa mirada negativa de repente contra el futuro, contra su propia vida, ¿no es cierto?, deja de tener ese trastorno, ¿sí? En realidad vemos que en realidad es muy común que las personas puedan deprimirse, hay muchas causas de depresión. La idea es pensar que todo aquello que no se trabaja, que no se trata, tiende a generalizarse, tiende a ocupar cada vez más áreas de la vida. Por eso la importancia de que todos podamos trabajar con las emociones, ¿no es cierto?, con lo que sea que nos pase, poder compartirlo. El recurso no es solamente una terapia, sino también poder encontrarse con el otro, ¿no?, y poder transmitirlo con una sociedad. Entonces, la idea es que como principio básico todo lo que no se trabaja, todo lo que no se habla, lo que no se puede decir, tiende a generalizar. Entonces hablamos, por ejemplo, de los conceptos, puede ser depresión generalizada, ¿no es cierto? Es un caso más extensivo. La persona en el tiempo no busca ayuda, la persona en el tiempo no habla de lo que pasa, y esto hace que se vaya agravando, que cada vez ocupe más áreas de la vida. Quizás la persona deprimida, en última instancia, está encerrada en su casa todos los días, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante porque la depresión tiene distintas facetas, ¿no? Y hay distintas cosas por las que una persona se puede deprimir. Principalmente podemos hablar de personas que no tengan ninguna otra patología, ningún otro problema de salud, ¿no es cierto? Estos serían los casos más tratables, ¿sí? Pero bueno, hay muchas cuestiones que pueden hacer que la persona se deprima, que una de ellas puede haber un proceso de envejecimiento común en la vida de las personas, que lo que hace es deteriorar ciertas áreas del cerebro. Esto puede generar lo que se conoce como, por ejemplo, una depresión por neurología, ¿no es cierto? Entonces, es un área común de la vida. Hay cuestiones que son comunes, ¿sí? Como hemos hablado la vez pasada, ¿no?, que cualquier cosa que se desencadena puede tener características biológicas, características contextuales, ¿sí? Obviamente que el inicio de la depresión, el estudio de la depresión fuertemente tuvo que ver con condiciones de guerra, ustedes saben, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde muchas personas simplemente eran funcionales, quedaron con lesiones, quedaron con secuelas, y eso hacía que requirieran, ¿no?, atención. Era una gran parte de la sociedad, en realidad no era una parte de la sociedad que estaba enferma, con lo cual la importancia tiene que ver con el número creciente de personas, de las personas que no siempre tuvieron problemas de salud, ¿no? Entonces, la idea es empezar a pensar de esa manera, ¿sí? En general,
es cierto? Y a partir de las cosas que nos suceden, nosotros empezamos a recibir mensajes. ¿Esto qué significa? En realidad, las personas no dejamos de pensar, nunca, ¿no es cierto? Soñamos y estamos pensando dormidos. Pero la idea es que aquello que nos pasa a nosotros nos transmite el mensaje, ¿no es cierto? Cada experiencia nos habla sin que nosotros podamos traducirlo en palabras. Eso significa que sentimos cosas, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces de la crianza o de las experiencias de la vida depende cómo uno va desarrollando esos mensajes. La idea principalmente siempre implica que uno piense, ¿qué me está queriendo decir esto que me pasa? Digo que algunas personas, por ejemplo, siempre tropiezan con la misma piedra, tienen patrones establecidos. Entonces la idea es pensar, ¿qué nos está queriendo decir esa experiencia? ¿Sí? La idea es empezar, como habíamos hablado en el encuentro pasado, a poder tomar algunas herramientas prácticas como personas. En general hay características que son propias de la depresión en cuanto a lo dialógico, a lo que se habla, pero también en cuanto a la persona. ¿Sí? Las personas tienen la dificultad de que pierden la capacidad de disfrutar de la vida. Hay un concepto que se utiliza para mencionar esta característica, se llama anedonia. La persona que haga lo que haga no disfruta de la vida. Uno generalmente intenta sacar a la persona, hacer actividades que dice, lo que uno piensa que le puede ayudar. Pero en realidad la persona no disfruta de la vida y en general tiene la tendencia, ¿no es cierto?, con esta otra característica, a no poder activar, a no poder realizar ciertas actividades. ¿Esto qué significa? Uno diría, bueno, la persona se siente mal, pero no hace nada para mejorar. Las personas tienen una dificultad para levantarse de la cama, para hacer las cosas. Una dificultad que no es comprensible si uno no lo vive. ¿Quieres contar algo? ¿Vos? Sí. Bueno. Entonces, la idea es enfocarnos en esto, en que en realidad hay características detrás del comportamiento. Que en realidad muchas veces las personas no buscan ayuda porque es parte del padecimiento que sufren. Entonces, muchas veces es estar ahí. Nosotros hablamos la vez pasada de la red de apoyo, la red de protección como un pilar importante. Muchas veces no solo depende de la persona, sino de quién tenemos alrededor. De que la persona está activamente buscando información, activamente existiendo. Muchas veces las personas no queremos existir, no queremos conectar, pensamos que estamos observando. Pero la idea de la red de apoyo es poder estar ahí, ¿no es cierto? Porque también la activación conductual es característica de otros trastornos, ¿no es cierto? La persona no tiene la energía para poder cambiar esto que le pasa. La persona no puede levantarse de la cama. Muchas veces se habla del concepto del inquilino. Muchas veces las personas con depresión sienten que tienen a alguien en el hombro que los tira, alguien que los sostiene para que no se levanten de la cama. Entonces, la idea es pensar, ¿no es cierto?, estas características propias de todas las personas que tienen depresión. La idea de poder estar ahí, ¿no es cierto?, también es propia de otros trastornos. La idea es que nosotros podamos empezar a pensar que cualquier persona, una persona adicta, por ejemplo, como hablamos la vez pasada, puede sufrir una depresión, que es propia de la vida también. Que hay características, sobre todo en la sociedad, que tienen que ver con lo catastrófico, con las cuestiones políticas, ambientales, ¿no es cierto?, que llevan a que una persona se deprima. Entonces, la idea es empezar a pensar con qué herramientas cuento, ¿sí?, para poder hacer frente a esta depresión. Otra de estas características asociadas es la abulia, ¿sí? Sí. La depresión puede estar encubierto. ¿Cómo? La depresión puede estar encubierto, que a veces como que no reduciera, digamos, ¿no es cierto? Puede estar oculto la depresión también, o no, o siempre la depresión, digo yo. Porque a veces la persona parece estar depresiva, puede estar oculto o no. Puede disimularlo. En realidad, justamente, no es algo que uno intente disimular, me parece. Hay trastornos que requieren cierto enmascaramiento, si se quiere decir, ¿no? La persona depresiva está claramente mal y no puede acceder a comunicar algo al mundo exterior. De hecho, muchas veces en casos graves de depresiones que tienen que ver con un deterioro cognitivo, producto de la edad, la persona abiertamente quiere hablar de que no le gusta la vida, de que se siente mal, de que se quiere morir. En realidad no hay una necesidad de enmascarar como en el caso de la adicción, que la persona es una cosa por un lado y otra cosa por otro, ¿no? Entonces, muchas veces también las personas tienen, cuando el caso es más biológico, ¿no es cierto?, cuando hay características genéticas, tienen una marcha acelerada, es decir, que cambian en
estresadas, incluso sin energía para pensar, pero al mismo tiempo pueden tener rumiaciones. El acto de rumiar es el acto de pensar incesantemente. Se toma el concepto de los animales rumiantes, que no paran de masticar. La idea es que las personas, ¿por qué están deprimidas? Porque rumian, pero ¿qué piensan? Piensan cosas negativas. Son cosas que se imponen y que no pueden cambiar. Entonces, ¿qué sucede? Las personas no pueden tener pensamientos positivos, tienen pensamientos negativos. ¿Bien? Muchas veces esto también las predispone al consumo de drogas, porque si las personas están desesperadas por lo que piensan o por lo que sienten, pueden creer que quizás una sustancia o algo puede ayudarlos a mejorar. Entonces, dependiendo cómo se sientan, pueden llegar a consumir. En general, las medicaciones, los psicofármacos que se usan para las adicciones no hacen que la persona sea feliz, pero hacen que se detengan los pensamientos negativos. ¿Sí? Por lo cual, ustedes van a ver que una persona puede mejorar en cuanto a no tener pensamientos, porque no lo vamos a comunicar, quizás no esté encorvada, quizás se levante de la cama, pero la persona va a tener un pensamiento aplanado. Aplanado significa va a estar estable, pero no va a estar feliz, no va a estar contenta. Por eso, generalmente los resultados son más grandes si la persona acompaña su tratamiento, no solo de psicoterapia, sino de psiquiatría, de distintas actividades. ¿Sí? Es importante poner un foco en esto de los pensamientos, porque todos tenemos pensamientos todo el tiempo, ¿no es cierto? El tema de las rumiaciones, estamos hablando de pensamientos intrusivos. En general se acompañan los casos más comunes con ansiedad. La ansiedad es una respuesta neurofisiológica, ¿no es cierto?, que tiene que ver con factores externos. Entonces, una persona con depresión puede tener también sudoración, puede tener vértigo. Entonces, la idea es que nosotros pensemos que estas cosas que son antagónicas, que son distintas, que pueden pasar a la persona. En general, los trastornos depresivos, actualmente se consideran trastornos de todo el ánimo, de todo el ánimo como una persona se siente. Son tratables, en el mejor de los casos, la persona puede no internarse, ¿sí? Pero siempre que haya un riesgo de la vida de la persona o un riesgo para terceros, porque recordemos que la persona se siente desesperada en su mente y uno puede no verlo. Bueno, han visto casos famosos, ¿no? Hay un actor, Williams. Hay gente que quizás no es que a propósito lo hace, pero no lo muestra. Se da cuenta que en realidad la actitud por la vida tiene que ser otra. Entonces, en general, cuando uno detecta más, el más mínimo riesgo, ¿no?, que hay un riesgo para uno, para terceros, lo importante es poder usar un dispositivo, poder tener a la persona, buscar algún acompañamiento. ¿Sí? Esto es algo que uno no puede muchas veces prevenirlo, ¿sí?, que la persona tenga intenciones de hacerse daño, pero la idea es ver el cambio de conducta. El riesgo suicida es una característica asociada que es común a distintos trastornos y sobre todo a la depresión, porque la persona busca específicamente, y esto es común también en las adicciones que hemos hablado, a no sentir. Más que un mecanismo de afrontamiento, como en otros casos que hemos hablado, es un intento por detener. En general depende de qué tan desesperada esté la persona, qué mecanismo va a usar. Nosotros hablamos la vez pasada de que las personas, dependiendo de su perfil, consumían distintas drogas. Bueno, acá podemos hablar de cómo es la personalidad de la persona y cómo vive la depresión, cómo vive el daño, el malestar, del mecanismo que utiliza. Una persona quizá con un perfil más violento pueda tirarse de un balcón, o una persona más emocional pueda ingerir pastillas. Entonces, esto es importante porque es importante conocer los alcances del trastorno depresivo. Es algo también muy difícil de trabajar porque choca con algo que tiene que ver con la aceptación de la vida. Entonces, siempre lo más importante es tener una actitud abierta hacia la persona que le pasan estas cosas. ¿Sí? Otra característica puede tener que ver con autolesiones, como cortarse. Generalmente las personas buscan, en el mejor de los casos, hacer un borde, un límite a este malestar. Entonces buscan sensaciones de alivio, y una de las sensaciones de alivio puede ser cortarse. ¿Sí?
tiene una referencia, un referente, alguien que le ayude. Entonces, la importancia, más allá de que no haya un trastorno, poder tener esta red, ¿no es cierto? Hacer un grupo, tener actividades sanas me refiero a espirituales, algo que la persona te llene, para poder prevenir estas apariciones, porque en general, cuando pasan, agarran desapercibidas, pero la persona pasó por estas situaciones antes. Muchas veces se da esta situación de que alguien dice, bueno, pero no te diste cuenta de lo que estaba pasando. En general, desde dar la data. Es raro en general que agarren la infancia, es más, en la adolescencia, en nuestros líderes también se puede dar por situaciones de acoso, de abuso, de discriminación, ¿no es cierto? Y hay un concepto que es muy importante, que es el de entorno o contexto invalidante, que sería bueno que lo tengan presente. Vieron que las personas en general están acostumbradas a un estilo de vida donde, bueno, la vida es así, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y ya está. ¿Cierto? Algo muy de nuestros abuelos, nuestros padres. En general las personas siempre dan señales, siempre comunican lo que sienten y lo que piensan. Más que nada en la infancia, ¿no? Abiertamente, espontáneamente, donde nadie lo sanciona, donde nadie dice nada, donde todo es más como un juego. Entonces, la idea es que las personas comentan espontáneamente, pero muchas veces reciben una reprimenda, reciben una burla, una negación. Ustedes sabrán el caso de padres que quizás son más estrictos o que quizás tienen algún problema de salud, alguna adicción también, ¿no es cierto? Entonces, la idea del entorno invalidante, el concepto tiene que ver con aquel entorno en el que yo comento lo que siento, lo que pienso, y lo que me pasa es que me invisibilizan, ¿no es cierto? Niegan, se ríen, burlan. Entonces, nosotros hablamos de los mensajes. El mensaje que recibo en ese momento es que lo que me pasa no es importante, no es valioso, es una pavada, ¿no es cierto? Entonces, el primer paso es que cuando uno comprende que hay un entorno invalidante, el mensaje es que ahí donde me invalidan yo no puedo compartir. Tengo que buscar por fuera. Y ahí es cuando todo arranca, cuando yo busco por fuera lo que no tengo en casa. Quizás ustedes sí quieren escuchar, les interesa, pero nosotros nos criamos en un ambiente donde, bueno, había que hacer las cosas bien, había que trabajar, estudiar, no quejarse. Entonces, ¿qué iban a pensar de esa manera? El concepto de entorno invalidante implica que uno tiene que estar quizás más atentivo, quizás es una pavada, pero uno puede decir, bueno, te escucho, contame, ¿no es cierto? Bueno, mira, no estoy de acuerdo, pero decime lo que te pasa y vemos qué hacemos. La idea es que la persona no salga por fuera, no crea que está fuera de lo que no está dentro, ¿no? Un poco también el discurso de la fe, de la religión tiene que ver con esto, ¿no? El mensaje siempre está dentro, la fe está dentro. Entonces, la persona no salga por fuera, no piense que afuera, porque uno no sabe lo que puede estar por fuera. Quizás la persona con determinada edad puede salir, buscar su círculo de amistades, pero no si recibe un rechazo, ¿no? Desde muy joven, o siente un rechazo. Quizás lo que pasa es que la persona, sí. A veces son manipuladores también. Son manipuladores también. ¿Cómo? Si son manipuladores esas personas. Las personas depresivas. Bueno, la persona depresiva en general no quiere que nadie la saque de su estado. Las personas les molesta que se sienten en la cama, que las obliguen a bañarse, que tengan que sentirse forzadas, porque uno al estar activo tiene que forzar, o sea, la persona tiene que existir. Entonces la persona puede manipular. Siempre cuando hablamos de manipulación, la idea no es pensarlo como una maldad, como una bronca, como un intento de dañar, sino como un intento de... Esto que habíamos hablado la vez pasada, la persona tiende a
entender qué le pasa, ¿no es cierto? Es más algo personal también el acompañamiento, la construcción de esta red de apoyo. La idea es que la persona se interese en tener al menos a alguien con quien hablar. La red de apoyo se caracteriza porque uno quiere hablar con esa persona, uno quiere interesarse por lo que le pasa, ¿no es cierto? El gran drama muchas veces es que no se interese por decirme, que le parezca molesta mi actitud. Y tiene que ver con esa actitud, el momento o el punto en el que yo puedo hacer que me cuente y yo le digo, bueno, te entiendo, bueno, fijémonos qué podemos hacer, y la persona se interesa por contarnos más cosas, y eso nos beneficia porque nos ayuda a construir esa red, porque hoy es una persona y mañana son dos, ¿no es cierto? Entonces la persona se abre a nosotros y nosotros podemos obtener esa información que nos ayuda a poder apoyarla. Eso básicamente, en realidad la idea es, en el mejor de los casos, buscar profesionales o buscar información sobre qué puedo hacer, ¿sí? Incluso ante la más mínima duda. En realidad, uno tiende también a querer pensar en esto de querer pensar que todo está bien, en decir, bueno, no pasa nada, ya está. Pero eso sería, y es común también en otras patologías, una actitud negadora. A nadie le gustaría pensarlo, ¿no? Un indicador, sí. Cuando no reconocen que están pasando por eso, es un tema. ¿Vos te referís a, por ejemplo, cuando alguien es cuidador? No, a la depresión. Que están pasando por una depresión y no la reconocen. Claro, en general la primera etapa del tratamiento, como vimos la pasada, de cualquier tratamiento es el reconocimiento de la situación psicológica, ¿sí? El reconocimiento del malestar, el reconocimiento de que lo que me pasa es un problema. Nosotros habíamos hablado la vez pasada de los tipos de personalidades, de las personas que reconocen que tienen un problema y que está mal lo que les pasa, y las personas que piensan que el problema es del otro. Sí. Egodistonía y egosintonía, ¿no? Entonces, obviamente la persona al principio está mal, no se levanta de la cama, no se da cuenta al principio, y el problema es del otro, porque yo puedo estar en la cama, puedo hacer lo que yo quiera, puedo estar sin riñones, ¿no es cierto? Entonces, ese reconocimiento del problema, de lo que me pasa como un problema. Y cuando no lo aceptan, cuando no lo, como dijiste lo segundo. Cuando no lo reconocen, decís. No, dijiste lo acepta y no lo reconoce. Sí, a eso, lo segundo. Sí, en general la idea es llevar al reconocimiento, porque si no hay un reconocimiento la persona tiene que sentirse forzada a hacer algo, porque de alguna manera a la persona hay que ofrecer un tratamiento, ya sea internacional o Perdona, es muy importante. ¿Cómo lo puedo ayudar a una persona que no reconoce? bueno, si es muy grosero el síntoma, el trastorno, Que lo hagan los profesionales. la persona tiene que hacer un tratamiento. La idea es que nosotros podemos reconocer que necesita un tratamiento. Reconocer es importante el riesgo, en realidad. En ese caso, las personas necesitan mínimamente ir a un psiquiatra o tener una evaluación psiquiátrica, ¿sí? Más que nada para ver la gravedad, que tan grave es decir, en primera instancia, seleccionar el tipo de tratamiento que la persona puede necesitar. Claro. Y reconocer si eso es algo pasajero, incluso aunque no fuera pasajero, la persona tiene que recibir tratamiento, ¿no? En todos los casos. Hubo casos de catástrofes sucedidas en este país, Cromañón, Tren de Once, ¿no es cierto? Gente que quedó con daño, con secuelas psicológicas asociadas a la depresión. La idea era poder ofrecer un tratamiento rápidamente porque esto también desemboca en un mejoramiento. Nosotros recordemos que la medicación, por ejemplo, ¿no? La medicación psiquiátrica genera cambios en la estructura del cerebro, ¿sí? El cerebro funciona por módulos, por partes, y uno, con la medicación regulada, controlada, genera cambios. Entonces, eso desemboca en un mejoramiento, en una mejoría. La persona no solo el riesgo disminuye, sino la posibilidad de que el día de mañana eso se detenga. La depresión es algo que se puede tratar, en muchos casos se puede curar. Está sujeto a evaluación, pero no es algo que uno piense que bueno, la persona ya es así, que no va a mejorar. En esos momentos es donde la persona suele tener una actitud generalizada, como habíamos hablado. ¿Alguna pregunta? Sí. Sí. Hay un desencadenante. Yo tengo un ejemplo de una chica que al tercer intento de suicidio lo logró. Una chica joven. El entorno maravilloso, los padres, todo. ¿Hay un desencadenante, o sea, algo puntual para que la gente empiece a hacer eso y no quiera saber nada? Porque ella tenía todo lo que necesitaba, pero algo le pasaba. Bueno, es interesante porque la idea del morir en general aparece de
pacientes, personas que se acercan a la cornisa estén, se acercan al borde y no se animan a tirarse. Aparece una ideación suicida, que es el primer paso, una ideación. La persona piensa pero no lo concreta, una idea. Muchas veces hay una cuestión moral, la persona se da cuenta que no tiene el coraje para hacerlo, o que no lo quiere hacer, o piensa en el otro. En general uno tiene que buscar primero una razón externa. Ya cada vez uno está, bueno, no me voy a lastimar porque mi familia, no va a pasar con mi papá, no va a pasar con mi hijo. Entonces uno empieza por fuera, al principio. Pero en general hay una ideación, una idea vaga, en algunos casos puede ser ocasional. La persona, si se vuelve repetitiva esta idea, la persona puede llegar a una planificación que puede no llevar a la acción. Por ejemplo, bueno, cuando mi familia se vaya, me ahorco, ¿no es cierto? He conocido casos de hijos que se han ahorcado y los padres están viendo la televisión en un cuarto al lado. Es decir, la idea de estar presente, ¿no? Entonces, luego de una planificación, en general, si la persona ya hizo una planificación o si se hizo un intento, la persona debe ser internada. Esto no es discutible en cuanto al terapéutico, ¿no? Por lo menos para ver qué tan posible es, porque la persona puede volver a intentarlo, puede volver a intentar bajo el mismo método. En general, el trastorno a veces es tan grave a nivel orgánico que la persona puede intentarlo varias veces. Y generalmente esto puede desembocar en un grado de discapacidad si la persona realmente se quiere ofrecer o si toma pastillas, queda voluntario. Entonces, eso también puede agravar el cuadro de una persona con estas características, no va a querer volver a vivir si de repente se corta una pierna, se pierde la movilidad, ¿no es cierto? Entonces, primero empieza con una ideación, con un pensamiento. Si la persona evolutivamente continúa con esto, lo que quiere decir es que los pensamientos siguen estando, la actitud depresiva sigue estando, porque la persona que continúa queriendo hacer cosas es porque sigue estando deprimida, ¿no es cierto? Entonces, estas ideaciones que a uno le parecen muy chocantes pueden estar presentes, ¿sí? Entonces, es impresionante, ¿no? Pero en muchas áreas de la ciudad las personas están muy presentes en los trenes, en los subtes, pendientes de que saben que alguien se puede tirar, ¿no es cierto? Entonces, digamos, muchas veces, un poco creo que con tu pregunta, ¿no? Muchas veces las personas quieren morir y alguien
delitos, quiero ver. ¿Lo que bien o hice todo? Sí, es importante porque muchas veces esto sale, ¿no es cierto? Queda descubierto, pero la persona pedía ayuda. En realidad, muchas veces la persona necesita de ese consejo incluso aunque no lo quiera, ¿no es cierto? Entonces, una actitud generalizada, incluso en otros trastornos como las adicciones, también tiene que ver con que la persona no va a querer que alguien invada su espacio, lo va a sentir de esa manera, ¿no? Como un espacio personal. En la depresión el espacio personal es cada vez más grande. Es tan grande que después la persona no limpia la casa, la persona deja el trabajo. Entonces, obviamente que en algún punto va a ser invasivo. La idea es que tiene que estar igual. Al principio sí que la persona sienta que está siendo invadida, ¿no? El caso es que las personas no van a querer tener ese retorno cuando ven que uno se da cuenta, porque este es el tema, uno afuera se da cuenta, ¿no es cierto? Y eso es lo que puede llegar a incomodar, uno lo detecta, uno lo registra, ¿no es cierto? Entonces, la idea es poder estar presente. Y la idea no es que ustedes piensen que tienen que cambiar la forma que se comunica para que la persona no se sienta mal, siempre y cuando ven que es de esa manera. Obviamente que si ustedes tienen un perfil quizás más directivo, más agresivo, quizás la persona se sienta mal, pero la idea es que ustedes no cambien cómo se comunican, no es, bueno, le voy a decir de tal manera porque me parece que por ahí no puedo, porque en realidad, si ustedes ven que usan una manera adecuada y la persona no accede, ¿sí? La persona también tiene que ser permeable a poder recibir ese consejo. Nosotros hablamos de algo que es importante, que es el concepto de mente rígida, estaría bueno que lo noten, ¿sí? Las personas con trastornos mentales en general, trastorno mental, pero la depresión, tienen algo que se llama mente rígida. ¿Qué significa esto? Mente rígida. Vieron que las personas son felices viviendo una vida con muchas cosas, ¿no? Con iglesia, con el grupo, con la comida, con el trabajo. Las personas con mente rígida no pueden ver la vida de otra manera. Ven la vida de manera prototípica. Es decir, esto es así o es así y vos estás equivocado. ¿No es cierto? El concepto de trastorno tiene mucho que ver con la mente rígida, con la infelicidad de la mente rígida, porque una vida sin opciones es una vida infeliz, una vida vacía. Obviamente uno no lo va a reconocer, una persona, no sé, con una actitud conservadora. La vida es así y está bien que sea así. Pero cómo me abro, cómo descubro, ¿no es cierto? Cómo abro la mente y entiendo que otras personas necesitan una comprensión. Entonces muchas veces personas rígidas, familiares rígidos, que no pueden acceder a ayudar al otro porque tienen una forma de pensar cerrada, generan infelicidad, no solo en el otro, sino en sí mismos. Porque estaría bueno poder permitirse, ¿no es cierto? Entonces, el concepto de salud mental es sinónimo de flexibilidad en el modo de pensamiento. Un pensamiento flexible, un pensamiento donde yo me permito entender que no estoy de acuerdo con lo que pensás, pero que bueno, que está bien, que quizás vos lo pensás así, y si a vos te hace feliz, si a vos te hace bien, obviamente que si la persona está en la cama acostada y no se quiere bañar, eso no aplica. En realidad la persona puede sentirse bien si hay opciones para las cosas. Entonces la persona deprimida tiene que entender que hay otras opciones, que tiene que poder tomar otras opciones. ¿Me explico? Por eso ustedes, si se forman, se aprenden, aunque no son profesionales, si buscan información, si consultan, pueden encontrar otras opciones. Otras opciones, obviamente, uno dice, bueno, anda a la clase, salí, bañate, cambiemos las opciones que uno conoce, pero la idea es saber que hay opciones para las cosas. ¿Sí? ¿Preguntas? Cuando alguien, cuando alguien está enfermo, sí, normalmente se deprime porque no puede hacer las mismas cosas de antes. Pero la persona que se está cuidando ve que está deprimida por eso y no puede hacer otra cosa. ¿Cómo se ayudaría a esa persona? ¿Entendiste? Si la persona está acostumbrada a hacer cosas en su vida. Por ejemplo, el caso de mi mamá, una persona activa, pero ya hubo un tiempo que se quedaba más en la cama porque no se sentía bien y se deprimía. ¿Qué tenía que hacer yo que me atacaba siempre? Bueno, muchas personas están acostumbradas a tener una vida muy activa, ¿no? Hay mucho trabajo. Obviamente que las funciones biológicas, esto quiere decir los órganos, el funcionamiento del cuerpo en general, tienden a estancarse o a deteriorarse con el paso de los años. Entonces, esto nos pasa a todos, ¿no? La idea es principalmente armar una rutina. Sí. 90 años. Una rutina, obviamente, una persona que trabaja, obviamente también está muy
viene uno pidiendo, vive con vacío, pero poder estar haciendo esto, que ahora me está tocando hacer. Entonces, la idea es ser consciente de ese vacío. No siempre hay algo, pero la persona puede tener una tendencia a vivir una experiencia de la vida de manera negativa. ¿Sí? Generalmente es una experiencia interna, por eso nos habla de actividad y pasividad. Sí se habla en algunos trastornos de una etapa larvada, una etapa en la cual la persona está por generar algo pero no le pasa. Hay depresiones que son refractarias. ¿Qué significa refractaria? El término refractario. Uno va y viene. O sea, uno hizo un tratamiento, fue exitoso, duró 3 años, pero bueno, pasó algo y vuelve. Eso siempre estuvo ahí. Lo que sucede es que la persona tiene una tendencia. Son tendencias que las personas se construyen. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, que pensemos en ese lugar. ¿Sí? Bueno, ahora estamos. Bueno, hacemos esto. ¿Te parece? ¿Sí? Rápido pasó. Pasó rápido el tiempo.